sorpresa, pues el gobierno aparece el viernes con esta idea de que acojamos el texto de Senado en su momento sin mayor explicación, y pues eso es lo que termina pasando. Aquí hay un vicio claro. ¿Qué tiene de malo, eso le iba a preguntar, con que hayan acogido el texto aprobado en el Senado? Aquí hay un vicio claro, Néstor, a mi juicio y al juicio de mi equipo y de los juristas, inclusive ex magistrados que yo he consultado, y es que se faltó al principio de publicidad. ¿Qué quiere decir el principio de publicidad? Que los congresistas, tanto en Senado como en Cámara, debemos tener un mínimo tiempo para conocer cuál es la ponencia que estamos votando. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando se citó la sesión del viernes, se citó con la ponencia de Cámara para cuarto debate. Cuando proponen esta, digamos, disposición de que acogiéramos el texto de Senado, no se nos entregó en ese momento el texto de Senado. No, yo estaba escuchando, digamos, la mesa hace unos minutos y creo que escuché a alguno en la mesa decir, creo que fue Luis Ernesto, que es que como ya se había aprobado el texto de Senado hace varias semanas o hace algunos meses, eso ya estaba publicado. Yo no creo que eso sea suficiente, porque cualquier representante de la Cámara podría argumentar ante la Corte Constitucional que no está obligado a conocer o a estudiarse, digamos, por lo menos en el detalle el texto de Senado. Un representante podría decir, mi responsabilidad es, en plenaria, tener claro el texto que se aprobó en la Comisión Séptima de Cámara. Ese fue el texto que yo me estudié, ese fue el texto sobre el que yo trabajé, ese fue el texto con el que me citaron, y de repente en 5 minutos me pusieron a votar el texto de la otra corporación. ¿Cómo creo que hay un vicio de publicidad. ¿Cómo debería haberse hecho entonces el trámite para que no hubiesen incurrido, en su opinión, en ese vicio de trámite? Es decir, una vez aprobada la proposición o antes de presentada la proposición, ¿qué se debería haber hecho para que no se hubiera violado ese principio de publicidad? Yo creo que había dos opciones, o bien que nos citaran el jueves para la plenaria del viernes con el texto de Senado, o sea, en el momento en el que citan formalmente la corporación, hubiesen podido adjuntar la ponencia de Senado y decir lo que mañana se va a votar es la ponencia de Senado, o ya entrados en el debate, ahí mismo en la calentura del viernes, habernos entregado a todos los representantes presentes el texto impreso. Esto del texto impreso fue lo que la Corte argumentó, es una de las razones por las que se cayó la ley de financiamiento, porque en la ley de financiamiento en el gobierno Duque sucedió algo similar y la Corte dijo, ustedes hubiesen podido entregar el texto ahí en la sesión, impreso, físico, para que los representantes supieran qué era lo que estaban votando. Yo le hago una confesión. A nosotros, bueno, primero no nos entregaron el texto y eso está clarísimo y eso se puede ver en las cámaras y todo. Y lo segundo es que yo realmente estaba confundida en ese momento sobre algunas disposiciones que yo creo que habían mejorado en la Cámara, en la Comisión Séptima, frente a lo que yo iba a votar. Sí. O sea, yo estuve muy angustiada, esos fueron minutos muy angustiantes para muchos de nosotros, con nuestros asesores, pidiéndoles a última hora, venga, el artículo tal, entonces, ¿cómo es que quedó en Senado? Venga, el artículo tal. Ahí hay una violación flagrante al derecho que tenemos los representantes, en este caso, a saber qué es lo que estamos votando. Así que ahí hay un vicio que yo creo que es clarísimo y que efectivamente puede comprometer la execuibilidad de la reforma, y le quiero decir, eso es una mala noticia. O sea, si la reforma más adelante se cae en el primer trimestre del otro año o en algún momento del otro año, eso es una mala noticia. Yo creo que, de nuevo, había un alto grado de acuerdo tanto en Senado como en Cámara de que esto era una reforma necesaria, que era una reforma bien enfocada, que era una reforma que, a diferencia de la reforma a la salud, que a mí me parecía un invento activista petrista, como lo dijo el mismo Aurelio, esto es una reforma que propuso el Banco Mundial y la OIT. La mayoría de países tienen sistema de pilares. Lo sensato es que Colombia transite a un sistema de pilares, pero de nuevo, este gobierno se equivoca en las formas. Este gobierno se equivoca en esa visión autoritaria. Quisiera hacerle una pregunta, pues porque en redes sociales, con la arqueología posible, están rescatando trinos de Ángela María Robledo cuando era parlamentaria, de Velasco cuando era parlamentario, de David Racero cuando estaba en la oposición, de Mafe Carrascal, de una cantidad de gente quejándose porque pupitreaban las reformas. Lo que hizo la gente del Pacto Histórico con algunos partidarios de los verdes, liberales, conservadores de la U, fue pupitrear la reforma pensional en últimas, que lo habían hecho antes otros gobiernos. Sin duda. Sin duda, yo creo que estamos ante una de las pupitreadas o ferrocarrileadas
más vergonzosas, porque uno, digamos, los que hemos militado en sectores políticos alternativos, pues de los gobiernos pasados de alguna manera estábamos acostumbrados a eso, a que siempre había jugaditas en el Congreso, siempre terminaban pupitreando todo, pero es que este gobierno llegó con una promesa muy distinta. Llegó con una promesa distinta de transformar la política, de transformar el relacionamiento con el Congreso. La sola promesa de un diálogo nacional y de un acuerdo nacional no se puede quedar, digamos, más incoherente con la forma en cómo terminan ellos procediendo en el Congreso. Claro que fue un pupitrazo. Claro que ahora entonces ya no les parece que los pupitrazos sean malos. Claro que ahora ya no les parece que las jugaditas sean malas, pero yo creo que ante el país y ante la Corte eso sí va a tener repercusiones, Néstor. Bueno, y eso lo vamos a ver en el transcurso en que evolucionen las demandas y evolucionen los argumentos. Doctora Jubinao, gracias por estos minutos. Feliz día. A ustedes, muchas gracias. 8 de la mañana, 5 minutos en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy es día de debate de control político contra el ministro de Defensa Iván Velásquez y será por cuenta del desorden público en el país, por el ataque al padre de la vicepresidenta Francia Márquez, que hace parte del plan violento y de presión de la disidencia de las FARC, un atentado que está siendo esta mañana atribuido a la columna Jaime Martínez, una de las estructuras de Iván Mordisco, que es el gran disidente que a punta de motos y carros bombas, el plan pistola contra la fuerza pública, quiere llevar al gobierno a reanudar el cese al fuego bilateral. El fin de semana, como ya es costumbre, fue de violencia. No solo fue el ataque con ráfagas de fusil contra el padre de la vicepresidenta, volvieron a atacar una comunidad indígena 3 meses después del asesinato de la líder Carmelina Yule, que fue el motivo por el que se suspendió la tregua. Mataron a otro indígena, esta vez en Toribío, en el departamento del Cauca. En realidad, todos los que quieren estar o están en el bus de la paz total están dedicados a matar civiles. Es el caso del Clan del Golfo, que en una balacera en Caucasia, en el departamento de Antioquia, mató a Emanuel Gaviria Benítez, que era un niño de apenas 14 años, que era promesa del patinaje. No es coincidencia que finalicen las marchas en la Plaza de Bolívar, justo frente al Capitolio, donde mañana martes el Congreso tiene el último plazo para definir esta reforma que está enredada porque el gobierno deshizo el acuerdo al que había llegado con partidos de oposición como Cambio Radical y Centro Democrático para adherir artículos a la ley estatutaria, una de las mayores banderas del presidente Petro, que pretende tener la educación como un derecho fundamental en Colombia. Es cierto, esa reforma está a un solo debate, pero tiene el tiempo en contra, a no ser que ocurra otro milagro, como el de la reforma pensional del viernes pasado. Y como si fuera poco, la ministra de Educación también recibió un duro rechazo, el de 200 líderes del sector educativo, con exministros, rectores, exrectores, en general académicos, todos contra la reforma, advirtiendo que como la quiere el gobierno, cambia la evaluación de los docentes para mal, pone en riesgo la financiación, pone en riesgo el sistema mixto y hasta la autonomía universitaria por la que tanto se ha peleado en Colombia. Recordemos que el presidente Gustavo Petro tenía programada esta participación en la Cumbre de Paz Global sobre Ucrania en Suiza. Esto era a partir del sábado 15 de junio y que fue hasta ayer domingo, pero decidió cancelar su viaje. Según declaró el mandatario, esta conferencia no sería el escenario adecuado para contribuir a la paz entre Ucrania y Rusia. El mandatario también tenía previsto una reunión bilateral con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8 de la mañana, 9 minutos. Acaba de morir en Santa Marta la abuela de Falcao García. Sí, señor. Que era una de esas matronas, padre. Esta es abuela de Falcao. La mamá de Rada. La mamá de Radamel. De Radamel Falcao y de Herbert. ¿Te acuerdas que también fue actor? Herbert King. No me acuerdo quién es Herbert King. Herbert King, a ver qué papel hizo Herbert King. Hizo muchos. Ya te voy a buscar en Google. Pero entonces la mamá de Radamel y la mamá de Herbert son como los dos más reconocidos. ¿Quién es Herbert? Es un actor famoso. Pero ¿cómo se llama Herbert King? Se llama Herbert García King.
Se llama Herbert García King. Claro, la señora era doña García, Denis. no, Claro, King. pero lo que pasa es que él se quitó el García y se puso el Herbert King para ser actor. Mejor dicho, la mamá del papá y la mamá del tío. Muy bien. Del tío de Falcao. Es más fácil. Del tío de Mire, Falcao. estuvo Hombre, una señora en Guajira, Francisco el Matemático, Pedro el Escamoso, Pasión de Gavilanes, Perder es cuestión de método. En muchas Todas producciones esas, claro. era actor colombiano. Bueno, Néstor, lo importante de Néstor era que era la matrona de la familia, 90 años, una persona que ya estaba enferma y que los acogía. Tú sabes, como toda mamá que King, permite... Ese King de ella, Dennis King, ¿de dónde venía? De las islas, del Caribe. Ok. Sobre la muerte de doña Denise King, Vanessa Saldarriaga. Sí, Néstor, le cuento que el fallecimiento se dio hace las 2:15 de la mañana en el Hospital Julio Méndez Barrecherra de la ciudad de Santa Marta. Estaba presentando complicaciones cardíacas y por esto fue trasladado para que recibiera la atención de los médicos. Sin embargo, en horas de la madrugada se presentó su fallecimiento, como bien lo decía el padre Alberto, a sus 90 años. Es importante contarles que Falcao García desde el año 2019 no había visitado su ciudad tras el fallecimiento de su padre, y lo que había dicho su abuela en vida era que quería verlo otra vez, que quería tenerlo más cerca, y este deseo se le cumplió el pasado 7 de junio cuando estuvo Falcao visitándola en medio de unas vacaciones junto con su esposa Lorelei y también con sus 5 hijos. Hay fotografías que dan cuenta de este encuentro familiar que se dio. Lo curioso es que el fallecimiento de la señora Denis se da exactamente 10 días después de lo que fue este encuentro familiar. Importante contarle a ustedes que, por ejemplo, la señora Denis era muy conocida porque no solía ver los partidos de su hijo, de su nieto, y lo hacía por los nervios que le generaba cada vez que estaba en la cancha, especialmente con la camiseta de la Selección Colombia. Falcao García era una mujer muy recordada por su alegría y por siempre el amor que manifestó tenerle a su nieto. Se está esperando la noticia entonces de cómo serán los detalles del funeral y del posterior entierro de esta mujer que fue muy conocida, por lo menos en la región Caribe, por ser un apoyo importante para Falcao García. El fallecimiento entonces de Denis Elvira King de García a sus 90 años en la ciudad de Santa Marta. La fotografía de Falcao. Este es el tío, el que aparece a mano izquierda. Sí, señor. Es el que falleció en 2018. Claro. Herbert King. Ok, el actor. 8 de la mañana, 12 minutos. A propósito de Falcao, Ricardo, me informa don Gustavo Serpa, el presidente de Millonarios, que aún no ha cerrado la transacción para traer a Falcao. Sí, ha habido muchas versiones, es decir, que está a punto, que está listo. No, es un tema muy complejo. Necesitan juntarse demasiadas puntas y bueno... Si ¿Hay alguna opción diferente? ¿Él tiene una oferta diferente a la de Millonarios? De momento no se conoce ninguna oferta puntual para el futuro del Tigre Falcao. Lo cierto es que los empresarios permanentemente blindan, son recelosos de poder filtrar cualquier alternativa en torno a la realidad deportiva de sus apoderados. Veremos si Falcao finalmente... Mire que si se concreta lo que aún no es... Le leo el mensaje del presidente de Millonarios. Sí. No hay avances. Le hicimos una muy buena oferta. Aún no tenemos respuesta de Falcao. Ahí está el punto, en eso claro. está. Así como se hizo oficial en las últimas horas Atlético Nacional la llegada de David Ospina, que es el otro histórico de Selección Colombia, el capitán de Selección Colombia. Claro, por supuesto, llega en un gran momento a reforzar al verde de Antioquia y le da un perfume, ¿Cuántos años le tiene, da un peso. ¿Cuántos años tiene David Ospina? David tiene 38 años. Es diferente de David Ospina, arquero de 38 años. Por la posición. A Falcao García, lleno de lesiones para Millonarios. ¿Cuántos años tiene Falcao? 39, ¿no? La cédula dice 39, sí. Permítame, le estoy y la 3 años cédula más. es la que manda. Tiene 35 años. Claro, David. joven. Todavía está, por supuesto que todavía Además tiene... que hay arqueros que llegan a los 40. No, tiene mucho camino y aún. ha sido disciplinado, así Indudable. que me alegra, me da envidia con la gente de Me Nacional. pregunta un hincha de Millonarios que si hay alguna posibilidad de que mañana, me dice el hincha, mañana es el cumpleaños del equipo embajador, se pudiera llegar a anunciar la contratación de Falcao. No sé. No sé, pero le estoy transmitiendo. Hoy, en este momento, no está cerrado el negocio de Falcao a Millonarios. Hay problemas en vías de Antioquia, hay 2 importantes vías cerradas por derrumbes. Esta mañana, Héctor Santamaría. Estás escuchando Blue Radio.
En esta recta final de la legislatura no solo está en fila la reforma a la educación, sino también la reforma laboral, que está a punto de ser votada. Está pendiente también la jurisdicción agraria y las mociones de censura a los ministros, mociones con las que la oposición intenta terminar esta legislatura y dilatar para evitar que se tramiten y que se aprueben los proyectos que aún están pendientes. A estos debates que están en contra del tiempo, el Congreso llega más dividido que nunca, ahora con el anuncio del gobierno de que viene remesón y cambios en el gabinete. La felicidad en la vida depende de la calidad de relaciones que hacemos. No pretendas estar feliz si tus vínculos con los demás están llenos de conflicto, de amargura, de envidia, de mentira. Uno de los vínculos más importantes es la amistad, esa hermandad decidida. A los hermanos no los decidimos, pero a los amigos sí. Y con ellos tenemos intereses comunes, tenemos diferencias que nos complementan y también tenemos oportunidades de solidaridad y de ayuda. Si quieres tener una vida en felicidad, cuida a tus amigos, con detalles. 9:16 minutos. Está en Cali el padre de la vicepresidenta Francia Márquez, don Sigifredo Márquez. Él y su sobrino, afortunadamente, ilesos después del ataque, cuando estaban en el límite entre Cauca y el Valle del Cauca. Hugo Mario. Néstor, lo que hemos conocido es que el padre de la vicepresidenta Francia Márquez, don Sigifredo Márquez Trujillo, se encuentra a esta hora en la casa de la ministra y vicepresidenta. Está allí desde la tarde del domingo, cuando sus escoltas, después del ataque en contra suya, lo llevaron hasta la estación de policía del corregimiento de Robles, y de allí fueron acompañados por fuerzas especiales del ejército y la policía en helicóptero de la Fuerza Aérea hasta la capital del Valle del Cauca. Recordemos que ellos resultaron ilesos después de ese ataque. 4 impactos de arma de fuego recibió la camioneta blindada en la que se desplazaban cuando pasaba por el corregimiento de Timba en la zona rural de Jamundí, departamento del Valle, Néstor. El general Jorge Urquijo es el comandante de la policía en esa zona suroccidental, para Nariño, Cauca y Valle. General Urquijo, buenos días. Néstor, Dios y patria, muy buenos días. Saludo muy especial a Hugo Mario, a toda la mesa de trabajo y por supuesto a la amable audiencia. Efectivamente, como lo mencionaba Hugo, esto sucede ayer sobre las 3 de la tarde entre Timba y Robles. En este trayecto, 4 individuos en 2 motocicletas le hacen la señal de para el vehículo. Obviamente los conductor, un funcionario de la ONP, tripulante, hacen las maniobras muy profesionales y hábiles y evaden este pare. Los individuos le disparan al vehículo en 4 ocasiones. Acá llegan rápidamente al corregimiento de Robles y ahí son rápidamente atendidos por personal de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, que se encontraban allí. Posteriormente un helicóptero de la Policía Nacional hace sobrevuelo en la zona, otro extrae al señor Sigifredo. En ese momento, como lo dijo Hugo Mario, se encuentra en Cali fuera de peligro y ya estamos realizando pues todas las actividades judiciales, por supuesto, a través de retratos hablados, de trato con fuentes humanas para lograr la identificación y captura de los responsables de este hecho. General, importante mencionar sobre los responsables son los disidentes de la Jaime Martínez de las FARC. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos por cualquier información que nos permita dar con los responsables de este hecho, no solamente porque se vio afectado pues la integridad del señor Sigifredo, sino cualquier persona de esta zona puede haber sido víctima de la acción. Efectivamente, en esta zona rural, delinque una estructura, la Jaime Martínez del Estado Mayor Central, y todas las hipótesis presumimos que estos fueron los actores de este hecho. Específicamente, aquí hay 2 bandidos, alias Austin y Rainer, que son los que están delinquiendo específicamente en este sector, y hacia ellos están dirigidas nuestras capacidades investigativas y operativas. Sí, general, discúlpeme, ¿nos puede repetir los alias de los cabecillas o de los disidentes que habrían sido responsables de el atentado contra el papá de la vicepresidenta? En esta zona hay una estructura de la Jaime Martínez que está liderada por estos delincuentes alias, uno es alias Austin y el otro es alias John Brainerd. Estos son los delincuentes que están en esta zona y hasta allí van dirigidas nuestras actividades investigativas, operativas, para lograr todo el material judicial que podamos recolectar a través de entrevistas, testimonios y por supuesto actividades técnicas, la judicialización y captura, no solamente de estos, sino de otros
de responsables del hecho. Mire, Néstor, es importante mencionar, en lo corrido del año llevamos 21 personas capturadas, integrantes de esta estructura de la Jaime Martínez. Hay una actividad judicial muy importante con la Fiscalía, donde estamos realizando otras judicializaciones, alrededor de 34 más. Y los resultados sobre esto, vale la pena mencionarlo, como son la captura de uno de los autores materiales del hecho que se presentó en el Cantón Militar, donde capturamos a uno de estos delincuentes, y seguidamente también es importante mencionar que sobre el hecho que se presentó en el mes de abril, donde fue asesinado uno de nuestros policías de carreteras, de la Policía de Carreteras, en el sector de Popayán, en la vía hacia Popayán, también capturamos ahí a alias Monopicho, también uno de los autores materiales de este hecho. Seguimos en una actividad muy importante para la identificación y captura de estos bandidos. General, hay versiones que indican que lo ocurrido ayer con don Sigifredo Márquez, el papá de la vicepresidenta Francia Márquez, tiene que ver con que su escolta, el escolta del papá de la vicepresidenta, decidió no parar en un retén que habían puesto las disidencias en esa zona, entre Timba y El Roble. ¿Esa información la tienen ustedes confirmada? La información que nosotros tenemos, y quiero reiterarla, es que 2 motocicletas, 4 individuos, y le hicieron una señal de pare a este vehículo. Por supuesto, los funcionarios de la ONP maniobran, evaden esta señal de pare o este retén, bueno, podemos mencionarlo de esta manera, de estas 4 personas, y estos individuos le disparan al vehículo desde la parte de atrás, impactándolo en 4 ocasiones. Entonces, hacia estas 4 personas, que es lo que estamos mencionando, es que están dirigidas las capacidades de búsqueda de información para identificar y, por supuesto, capturarlos. Los disparos que recibe la camioneta en donde iba el papá de la vicepresidenta, ¿son disparos de arma corta o de arma larga? La información que tenemos en este momento es que es disparos de arma corta. Impactaron uno en la parte derecha trasera y los otros 3 en la parte posterior. Sí, General Urquijo, ¿es normal ese trayecto, esa vía, es normal para recorrerla por el papá de la vicepresidenta Francia Márquez? No, esta información sí la desconozco. Nosotros sabemos que, por supuesto, el señor Sigifredo reside ahí en la zona rural del municipio de Suárez. Por supuesto, se desplaza por estos sectores y que pues las actividades previas de la Unidad Nacional de Protección tienen dispuesto el dispositivo de acompañamiento, y que afortunadamente fue esto lo que permitió que estas personas estuvieran en este momento sanas y salvas. Por supuesto, la acción rápida de la Fuerza Pública y el control en la zona, la presencia que hizo nuestro Ejército Nacional y la Policía Nacional con sus aeronaves. Sí, General, ¿va a cambiar algo en el esquema de seguridad de don Sigifredo y de la familia de la vicepresidenta Francia Márquez en el Cauca producto de este atentado? Bueno, lo que nos corresponde primero es lograr la captura de los responsables de este hecho. Por eso es importante, no solamente por este hecho, sino por otros que han sucedido en esta zona. Importante mencionar estas actividades investigativas judiciales con la Fiscalía para lograr la captura de estas personas que están de una u otra manera vinculadas en acciones terroristas en el sector, y por supuesto coordinar con la Unidad Nacional de Protección las medidas que sean necesarias, no solamente para proteger a las personas que tienen un esquema de seguridad, sino también a los ciudadanos y los residentes en esta zona. ¿El señor Sigifredo Márquez había denunciado amenazas en su contra o contra integrantes de su familia que habitan allí en el municipio de Suárez? Hasta el momento, no, Néstor, no tenemos alguna denuncia que conozcamos al respecto, pero sí es importante mencionar que hemos fortalecido nuestra presencia en este sector de Robles, en el sector del municipio de Suárez y, por supuesto, en diferentes puntos donde estamos realizando nuestras actividades operativas. General Urquijo, sobre la situación de seguridad en esa zona, usted dice allí hace presencia el grupo de las disidencias conocido como Columna Jaime Martínez. ¿La familia de la vicepresidenta sigue viviendo en Suárez mayoritariamente o por seguridad ya no están en ese sitio? No, por supuesto que hay un componente familiar de la señora vicepresidenta en el sector. Esto es apenas obvio, natural, porque son personas que tienen su arraigo en esta zona. Pero también es importante mencionar, y reitero, que este grupo terrorista que ha estado haciendo presencia en este sector
es un grupo con el cual la Policía Nacional y con las fuerzas militares ha desplegado unas importantes actividades operacionales. Reiterar estas capturas que se han hecho y los procesos que estamos implementando también. Y no solamente eso, también podemos mencionar las pretensiones que hemos frustrado, como la que se presentó el 24 de mayo, donde precisamente en Cali logramos identificar y detectar un vehículo condicionado con explosivos que se desactivó, y algo muy importante son alrededor de 600 kilos de explosivos que se lograron ubicar en el municipio de Jambaló y que rápidamente fueron intervenidos por parte de nuestros grupos. General Urquijo, al carro del papá de la vicepresidenta le pegan los 4 balazos sabiendo que era el carro del papá de la vicepresidenta. Bueno, realmente esto lo desconocemos. Sabemos que estos delincuentes optan por hurtar vehículos de camionetas, alta gama, que circulan en ese sector y no sabemos si ellos tenían consciente pleno. Lo que sí sabemos es que estas personas pues ahora están fuera de peligro y que, por supuesto, este hecho es un hecho que rechazamos y que esperamos rápidamente dar con los responsables de este hecho. Claro, cuando el presidente Petro pide a las autoridades hacer lo pertinente, ¿a quién se refiere, general Urquijo? ¿A ustedes o a la Fiscalía? No, por supuesto a las autoridades que están plenamente establecidas, la Fiscalía de la Nación, la Fuerza Pública como tal, y es lo que estamos haciendo, cumpliéndole la orden al señor presidente y logrando fortalecer la seguridad en este sector. Vale. General Urquijo, muchas gracias y mucha suerte en la investigación. Néstor, muchas gracias, feliz día. Hasta el padre de la vicepresidenta Francia Márquez, víctima del terrorismo en Colombia, 8:27. Estás escuchando Blue Radio. Hoy es día de debate de control político contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y será por cuenta del desorden público en el país, por el ataque al padre de la vicepresidenta Francia Márquez, que hace parte del plan violento y de presión de la disidencia de las FARC, un atentado que está siendo esta mañana atribuido a la columna Jaime Martínez, una de las estructuras de Iván Mordisco, que es el gran disidente que a punta de motos y carros bombas, el plan pistola contra la fuerza pública, quiere llevar al gobierno a reanudar el cese al fuego bilateral. El fin de semana, como ya es costumbre, fue de violencia. No solo fue el ataque con ráfagas de fusil contra el padre de la vicepresidenta, volvieron a atacar una comunidad indígena 3 meses después del asesinato de la líder Carmelina Yule, que fue el motivo por el que se suspendió la tregua. Mataron a otro indígena, esta vez en Toribío, en el departamento del Cauca. En realidad, todos los que quieren estar o están en el bus de la paz total están dedicados a matar civiles. Es el caso del Clan del Golfo, que en una balacera en Caucasia, en el departamento de Antioquia, mató a Emanuel Gaviria Benítez, que era un niño de apenas 14 años, que era promesa del patinaje. El papá de la vicepresidenta Francia Márquez, don Sigifredo Márquez, él y su nieto de 6 años se salvaron de la violencia. Pide el presidente Petro una investigación a las autoridades, es decir, el presidente Petro, como si él no fuera autoridad, pidiendo que él mismo tome decisiones. Por fortuna, el papá y el sobrino de la vicepresidenta y los hombres del esquema de seguridad. Atención, esta mañana el ELN dice que su proceso de paz, el que están adelantando con el gobierno nacional, podría terminar o arrancar con una constituyente. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. Terminó con varios anuncios importantes el tan esperado Congreso del ELN, que recordemos había sido incluso pedido por el mismo gobierno nacional porque era clave para el futuro de estas conversaciones, esto de cara a esas crisis internas que había por los diálogos en Nariño y también por la polémica del anuncio de reactivar los secuestros extorsivos. Uno de los primeros anuncios en ese Congreso es que fue ratificada la Dirección Nacional, en especial los 3 comandantes del Comando Central, alias Antonio
Antonio García, alias Pablo Beltrán, que hoy está sentado en la mesa de conversación, y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, de quien no se tenía mayor información desde 2021. Recordemos que él fue el jefe del Frente de Guerra Oriental y los tres van a seguir siendo los principales comandantes. Son los mismos que aparecen en una foto filados en ese mismo orden y que se suma al video difundido por la delegación en el que habla Antonio García leyendo esta declaración final de ese congreso. Ahí vienen los anuncios más importantes, y es que cambia el tono de García frente al proceso de paz, a la conversación. Aseguran que se mantienen en la voluntad y en el compromiso de cumplir lo acordado en la mesa en Caracas, y también cambia el tono de pelea que venía contra el presidente Gustavo Petro. Recordemos que lo llamó mentiroso y hasta que le dijo que le había dado plata para financiar en ese entonces el M-19. Una de las frases más importantes es que dicen que para cumplir todo esto se necesita ese gran acuerdo nacional, esa constituyente. No me sorprende que el ELN esté hablando de constituyente esta mañana, 8 de la mañana, 30 minutos. Hay crisis de agua en La Calera, que es un municipio que queda al oriente de Bogotá. La empresa de acueducto todavía no resuelve el problema. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, más de 48 horas completan sin agua los habitantes del municipio de La Calera en Cundinamarca, de acuerdo con la denuncia de varios habitantes de la zona. Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, se taponó la bocatoma que permite que la empresa de acueducto del municipio surta de agua a sus habitantes y por ende completan ya 2 días sin el servicio, aunque la empresa de servicios públicos de La Calera se comprometió a suministrar el servicio de agua potable a los habitantes del municipio a través de carro tanques. Dicen ellos que hasta el momento ninguno de estos vehículos se ha acercado a hacer el respectivo proceso. Escuchemos. Néstor, los habitantes del municipio de La Calera desesperados le están haciendo un llamado de urgencia a la empresa de servicios públicos para que suministre el líquido vital cuanto antes, ya que en algunos sectores también han tenido que pasar por el racionamiento de agua que aplica también en Bogotá, lo que los ha dejado, por supuesto, ya no 2 días, sino ya 3 días sin el servicio de agua potable. Felipe, 8 de la mañana, 31 minutos. Cerrada la puerta ya definitivamente en el Consejo de Estado después de la sala de consulta, finalmente decidido con un conjuez, Ricardo Carlos Felipe Córdoba, excontralor. El muy conocido Pipe Córdoba no podrá ser procurador. Comienza hoy a abrirse el abanico de candidatos de quienes sí están habilitados para la procuraduría. Claro. Todo el mundo estaba esperando el concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado. El mundillo político, claro, lo quiero decir, la Presidencia de la República, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y sobre todo el Congreso. Si hubiera sido, si le dejan la puerta abierta y se mete Pipe Córdoba, yo no lo conozco, pero así le dicen, hubiera sido estaba prácticamente elegido porque él estaba en campaña desde hace meses y tenía varias bancadas ya apoyándolo en el Congreso de la República. La razón por la que lo iban a elegir es porque cuando fue contralor le dio muchas cuotas. Dio garantías. Garantías quiere decir muchos puestos. Ya queda cerrada finalmente una sala de consulta con un conjuez. Decidió que él no puede. No puede homologar la experiencia laboral. Lo que pasa es que él se graduó de abogado y no tiene la experiencia. Él se graduó de abogado hace 3 años. Entonces, en gracia de discusión, si él hubiera ejercido 3 años el derecho, pues tendría 3 años. Para ser procurador necesita 15 años. Ser magistrado. 15 años de experiencia como abogado o en la rama judicial. La tesis era que con base en una ley de 2021, creo recordar, es homologable o sería homologable la experiencia en profesiones afines. Él es profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales. Pero esa ley ya se había caído en la Corte Constitucional. La verdad, Héctor, la verdad es que no hubiera tenido ningún sentido tener un procurador que no tenía experiencia como abogado. Pero además esa norma a la que se refiere Ricardo se cayó en la Corte Constitucional en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que era donde se había dicho eso. Pero en realidad la discusión es un poco más profunda porque se refiere a los requisitos para ser procurador que, para decir verdad, no están expresamente en ninguna norma. Usted va y busca en la Constitución qué se necesita para ser procurador. No dice. Pero no dice busca, la misma experiencia que para ser magistrado. No dice. No dice. Es raro con eso lo que pasó, porque en la Constitución anterior de 1991 decía, en la nueva no existe una norma similar. Después hubo una ley que era la ley de la Procuraduría, digámoslo así, y ahí decía, para ser procurador se necesita los mismos requisitos para ser magistrado. Pero después, en un decreto del año 2000, que se reestructuró la Procuraduría, esa norma se perdió.
desde el año 2000. No hay esos requisitos. Y siempre se quedó como la idea de la gente de que es lo mismo que para ser magistrado. Pero bueno, ahí había una discusión jurídica que, como ustedes dicen, pues parece estar Héctor, zanjada. Néstor, como lo decía Ricardo, hubiera seguramente sido, de todas formas, hubiera sido rarísimo tener un procurador que no tenía experiencia ni litigando ni en el mundo del derecho. Pero estuvimos muy cerquita de que el Consejo de Estado le diera la razón. Pues sí, Néstor, seguramente, dos veces derrotaron la ponencia. Si hubiera estado habilitado. Una a favor del doctor Carlos Felipe Córdoba y la última con juez William Zambrano. Claro, pero queda cerrada esa puerta y seguramente, como lo decía Ricardo, si hubiera llegado Felipe Córdoba a una elección en el Senado, hubiera obtenido probablemente las mayorías. Y eso le abre la posibilidad a dos contendores muy fuertes, que son el ex senador Germán Barón de Cambio Radical y ya el le voy a contar, defensor del pueblo Carlos Negrete, que las dos son muy buenas opciones y que lo único que tienen a su favor especialmente es que no van a ser ternados por el presidente, sino por por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema, porque quien sea ternado por el presidente seguramente no tendrá muchas posibilidades en el Senado en el contexto político actual. ¿Cómo se elige procurador? De una terna, un candidato lo pone la Corte Suprema, otro candidato lo pone el Consejo de Estado y un tercer candidato lo pone el presidente Petro. Y vota el Congreso. Y vota el Congreso de Colombia, es cierto. El presidente Petro escribe en su cuenta de Twitter: felicito al Consejo de Estado en su sala de consulta por no deteriorar las condiciones para ser magistrado. Invito al Consejo de Estado a derrotar el fake news que habla de la persecución de entidades de inteligencia sobre el Poder Judicial. Lista de candidatos, cerrada la puerta para uno de los que podía haber sido procurador, Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esa puerta la cerró el Consejo de Estado, una puerta ante la posible aspiración del excontralor Carlos Felipe Córdoba a la Procuraduría. Con el voto de un conjuez, finalmente esto no pasó, fue derrotado 3-2 la ponencia que habilitaba esa convalidación de experiencia en carreras afines para ocupar cargos públicos. Y cerrada esa puerta, ahora la pregunta es: ¿quiénes van a reemplazar a Margarita Cabello? ¿Quiénes van a ser los ternados y finalmente escogidos para el cargo de procurador o procuradora general de la Nación? Y así ha comenzado el sonajero. Usted tiene razón que esta terna sale con 3 aspirantes que llegan allí desde distintos órganos. Lo primero es que uno de los ternados lo pone el gobierno, el presidente Gustavo Petro, otro la Corte Suprema y uno más el Consejo de Estado. Al final elige el Senado de la República. Y entonces en el sonajero lo primero que hay que decir es que en el Consejo de Estado, aunque aquí cualquier cosa puede pasar, porque recuerde que el Consejo de Estado está eligiendo 5 nuevos magistrados, pero por ahora el sonajero hoy en el Consejo de Estado es con Carlos Negrete, que fue defensor del pueblo, que además fue candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, un partido al que ya renunció, un hombre muy cercano al santismo. El otro en el Consejo de Estado que suena esta mañana es Luis Felipe Henao, que fue ministro de Vivienda, muy cercano él también al santismo, pero sobre todo a Germán Vargas Lleras desde Cambio Radical. Por el lado de la Corte Suprema, el candidato, el que parece va a ser el ternado desde allí, es Germán Barón, senador de Cambio Radical, uno de los más opcionados para ser procurador, él que fue senador de la República. Y del lado del gobierno, Néstor, pues aquí la baraja tiene al menos 3 opcionados, buscando el beneplácito, la bendición del presidente Petro para llegar a esa terna. El más fuerte, Jorge Perdomo, vicefiscal, fiscal encargado por unos días, muy cercano él a Eduardo Montenegro. Otra opción es Mónica Cifuentes, ella que fue ex procuradora delegada ante la JEP, también trabajó con Sergio Jaramillo cuando él fue alto comisionado para la paz y que es abogada que ya además había trabajado en temas relacionados con la fiscalía, tanto que si usted recuerda fue una de las ternadas en su momento para ser fiscal junto a Néstor Humberto Martínez y Jessy Reyes, terna de la que escogieron a Néstor Humberto Martínez. Y otro nombre de los que podría llegar en esta terna desde el lado del gobierno, Héctor Carvajal, el abogado muy cercano al presidente Petro, un hombre que además es el que ha propiciado y ha permitido las reuniones del presidente Petro con el expresidente Álvaro Uribe. Así están las cargas y el sonajero para quien vaya a reemplazar a la procuradora Margarita Cabello, cuyo periodo, hay que recordar, termina el 15 de enero de 2025. Camila, sobre esto, a ver, varias precisiones. Quien es candidato es Carlos Negrete, que fue
defensor del pueblo, sí, hace 4 años. Así es. Sí. Segundo, el exfiscal que está moviendo el nombre de Perdomo no es Montenegro, sino Montealegre, Eduardo Montealegre, ¿cierto? Sí, tercera pero yo tengo ahí versiones encontradas. Tercera precisión. Porque ellos estuvieron muy distantes durante varios meses, por no decir años. A pesar de haber sido tan cercanos Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro los distanció. Yo no sé si hoy esas heridas se superaron, sanaron. Echando tesis de que el presidente Petro puede convocar constituyente vía decreto. Solo veo la intención de poner a alguien cercano. Ahora, recuerde que el doctor Perdomo tiene vuelo propio por 2 vías, digamos, tiene cercanía al gobierno por el ministro de Justicia Néstor Osuna y por el lado del magistrado de la Corte, Vladimir Fernández. Y tiene méritos. La tercera precisión es que al procurador lo elige el Senado en pleno, ¿no es verdad? Sí, señor. No el Congreso. No el Congreso, no el Congreso, solo el Senado. Es del Senado en pleno, pero además, a propósito de lo que dice Ricardo, del vuelo propio que tiene el doctor Perdomo, el vicefiscal, el hombre muy cercano, ustedes tienen razón, a Montealegre, pues es también en esa baraja de opciones que tiene el presidente, cuidado con Mónica Cifuentes, que se está moviendo mucho y que es otro de los nombres que suena alrededor de esas aspirantes. Ella, recordada recientemente por haber sido procuradora delegada ante la JEP. Bueno, me dicen que pero me parece difícil que Héctor, quienes están promoviendo, cada uno va a intentar llegar. Esta la hemos visto muchas veces. Que la doctora Cifuentes es muy cercana al doctor Sergio Jaramillo. Es que le faltan 150 candidatos a la lista de Camila, porque no se le olvide que para empezar es una convocatoria pública, al menos la del Consejo de Estado. Le tengo un dato sobre eso. Todo el mundo Héctor, se puede inscribir. ¿Cuándo abren las inscripciones? El 7 de julio. Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado abren la convocatoria pública. ¿Al tiempo? Sí, señor. ¿Al tiempo? ¿Hay un acuerdo entre las dos 7 de julio? Sí, señor, 7 de julio. Bueno, se van a inscribir más de 200 nombres, ¿no? Suelen inscribirse 100 en cada una de las cortes. Cómo salen las convocatorias públicas, ¿no? Sí, pero también es cierto que yo creo que hay un error, a mi modo de ver, en la interpretación, en presumir que en las cortes hay una incidencia política tan grande como a veces se presume. Pues en las cortes a veces funciona pero que sabe, una persona que ha sido profesor en una universidad mucho tiempo. Sí, pero las fuerzas políticas se mueven. ¿Sabe qué está pasando con esta elección del procurador? Vea los antecedentes, quiénes han sido los procuradores anteriores y quién los ha ternado a cada uno de ellos. A Margarita Cabello, a Fernando Carrillo, a Alejandro Ordóñez. Y entonces lo que está pasando, entrada, Héctor, ¿no, Néstor? Lo que está pasando, por ejemplo, es que Margarita Cabello fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, así es. No simplemente había sido exministra de Duque, no era desconocida, sino que había sido nada judicial. menos que magistrada de la Corte Suprema. Héctor, hablo con algunos magistrados y me dicen que ellos no quieren volver a ser derrotados, ni en la Corte Suprema ni en el Consejo de Estado. Así que va a haber pues cartas importantes, quiere decir. Pero como decía Luis Ernesto, eso délo por seguro, que es una cosa nueva, inédita en Colombia. Pero por ahora, que es el que sea de Petro, a ese no lo eligen. Como lo decía Luis Ernesto, y en eso estoy totalmente de acuerdo, y es inédito, porque era al contrario, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados es al que mande el presidente, así lo mande por allá por una vía indirecta, como mandaron a Margarita Cabello, a ese es al que eligen. Le digo, Héctor, ¿quiénes se están moviendo muy fuertemente para esto? Obviamente los partidos políticos. Entonces, dicho que el candidato del presidente Petro aquí va a salir, no quiere decir que no lo vayan a elegir, sino va a ser el menos favorito por el momento político, por 100.000 razones, porque el procurador esta vez no parece... No, pero además por una razón, Néstor, conceptual que es importantísima, y es que el candidato del presidente Petro va a ir con el mandato prácticamente de acabar con la Procuraduría o por lo menos de reducirla a su mínima expresión por el famoso discusión esta sobre las quieren facultades empoderar, disciplinarias. quieren darle más dientes a la Defensoría del Pueblo en detrimento de la Procuraduría. Pero sí, pero no importa, digamos, más allá de las discusiones, para no entrar en esta discusión con Ricardo, que hemos tenido discusiones duras, simplemente quiero ponerle de presente que ese tema va a ser esencial a la hora de la discusión. Pero por ahora, porque al candidato del presidente le preguntan, ¿usted a qué llega a la Procuraduría? A acabarla. Y él dice, a acabarla. Entonces los congresistas no lo eligen. Claro, sí. se acaban los puestos. Ahora. Venga, mire, me dan más datos, más nombres, Héctor, Néstor, en la medida en que avanza la discusión. Humberto Sierra Porto,
el expresidente de la Corte Constitucional por el Consejo de Estado. Sería ternado por el Consejo de Estado. Pues pero en el Consejo de Estado, Ricardo, me dicen que se está moviendo muy fuertemente Carlos Negrete, el exdefensor. Sí, claro. Carlos Negrete, claro. Aquí hay gente moviéndose. Mire, en la Corte, por ejemplo. Y algo que no podemos desconocer, también, Néstor, es que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, si bien no toman una decisión política, digamos, en la selección, porque pues son magistrados, pero si tienen un sentido político, o como finalmente quien elige al procurador es el Senado, pues no van a mandar un candidato inviable, van a escoger un candidato que pueda moverse bien en el Senado. Entonces por eso, a pesar de, como decía Héctor, sí, hay una convocatoria pública, las figuras como Carlos Negret tienen muy buenas posibilidades, se mueve muy bien en el Senado, y ni qué decir de Germán Barón, que era senador y que tiene mucho afecto también allá en sus colegas. ¿Quiénes han estado en los pasillos de la Corte, Néstor? Barón, perdóneme, Barón es un buen candidato, porque lo ven con buenos ojos en todos los sectores políticos. Pero por ahora, Néstor, por ahora Aurelio, hay que celebrar. ¿le puedo dar otros nombrecitos aquí en la Corte que han estado haciendo lobby? Muy corto. Sí, el ex vicedefensor del pueblo, Fajardo, que renunció hace pocas semanas, el vicedefensor del doctor Camargo. Darío Bassani. Imagínese usted el doctor Bassani, muy reconocido, abogado, penalista. Se van a inscribir en la lista cuando se abra. Muy cercano al doctor, obviamente, Jaime Bernal Cuellar. Y el doctor Jorge Armando Talora también está haciendo coquitos ex defensor en la Corte Suprema de Justicia. Este capítulo es apenas el banderazo de quienes van a aspirar a la y Wilson Ruiz, el exministro de Justicia, también está haciendo coquitos en la Corte. Hay muchos que ya lo han intentado. Hay otros que llegan por primera vez a intentarlo. Y esto todavía falta mucha carrera. Yo veo a unos más fuertes que otros, pero obviamente esto va a ser todo el semestre. Esta es una elección que debe durar en los próximos 2-3 meses. Señor Aurelio. Pero por ahora, Néstor, podemos celebrar que nos salvamos de Felipe Córdoba. Eso sí, yo creo que hay que celebrarlo. Los otros 200 de la lista, pues, falta por ahí, pues yo dije, James Rodríguez, y falta cualquiera, es decir, van 200, 300, 400. Pero celebremos que nos salvamos de Felipe Córdoba, cuyo legado en la Contraloría fue nefasto. Lo digo con toda la firmeza. Sí, el respeto. Sí, y bueno, y el respeto también. Como dice usted siempre que le va a dar varilla aquí a alguien, se lo digo con todo el respeto del mundo. Así es. Bueno, Néstor, pero en el caso del candidato a presidente Petro, recordemos una cosa, que Petro prometió y decía como senador, y siempre defendió la tesis de que los organismos de control deberían estar en la oposición. Entonces yo no veo por qué debe haber un candidato del petrismo, ¿cierto? O tampoco va a cumplir esa promesa. Esa tampoco la va a cumplir. Entre otras cosas porque la función... ¿Y le va a hacer lobby? Aurelio, ¿usted cree que el presidente Petro va a ternar aquí en Polo Polo o a María Fernanda Cabal? No, pero él dijo que él siempre... Ahora, incluso con ese fue el argumento... Y esta sí es la gran ayuda de memoria. Con eso fue el argumento que votó por Ordóñez. Sí, es que no se nos olvide que el voto histórico de Petro por Ordóñez fue porque él creía que debía haber gente con otras opiniones. Ese voto de Petro tan de izquierda por Ordóñez tan de derecha, lo que demuestra es que ¿Y a cambio de qué votó Petro por Ordóñez? Para terminar la ayuda de memoria. ¿Usted se acuerda? Para que nombraran a Bravo procurador ante la Corte Suprema de Justicia. A su amigo Bravo, el que fue después presidente de la ¿A Diego Bravo? Señor. Bueno. Sí, pero anóteme ahí en las apuestas, en la polla de la Procuraduría, Germán Barón va a ser el su candidato de Colombia. Yo también lo veo picando en punta. Sería pues es senador, o sea, él lo conocen todos sus colegas, le tienen gran afecto, fueron compañeros de pupitre, como usted lo decía, tiene ascendencia sobre todos los sectores, lo aprecian en el verde, lo aprecian en el liberal, lo aprecian en el centro democrático, es un hombre con muy buenas posibilidades un y además muy querido por el Congreso. Además ya tiene el antecedente de haber sido personero de Bogotá durante, no sé, 3 años tal vez, o algo así, y la personería pues de alguna manera forma parte del Ministerio Público y ejerce funciones disciplinarias, entonces conoce bien este tema. Él sería un gran candidato. Ahora, lo que pasa es que en estos temas la dificultad es conseguir la postulación, ¿no? En las Cortes la cosa es bastante incierta. Yo insisto en que esas motivaciones que se le atribuyen a los magistrados, de que es que los políticos, de que es que votan de tal manera porque les van a poner impuestos a sus pensiones y cosas de ese estilo, que son un poco llamativas que la gente diga eso, pues porque a los magistrados hay que respetarlos y uno supone que los magistrados miran son seres humanos, ¿no? Sí, pero pues bueno, uno aspira a que un magistrado no vaya a votar, por ejemplo, porque le van a cobrar 2 millones de pesos de impuestos de su pensión. Le voy a dar una noticia.
Los magistrados en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema, claro que están en el tema de la Procuraduría y claro que quieren poner un candidato fuerte. Pero claro faltan 5 en el Consejo de Estado, Néstor. Y acaban de nombrar a 6 que están recién llegados. Entonces, todos estos son unas especulaciones que a mí me parece que no, pero falta no ver. es irrespetuoso. Falta ver, por ejemplo, que es distinto que se postule, un magistrado, una persona como lo dijo Ricardo. Si se llega a postular, yo no sé si lo quiera hacer o no, una persona como Humberto Sierra, pues mire usted, ahí hay un candidato que cambia el panorama, porque es distinto a que él diga no quiero, a que diga sí quiero. Ya lo ha intentado varias veces el doctor Sierra. Pero es que ojo que la Procuraduría, además de vigilar la conducta de los servidores públicos, la defensa del orden jurídico, el tema de protección de derechos humanos cada vez cobra más relevancia. Y yo sí creo que eso le da mucha fuerza a la candidatura del doctor Negret. Bueno, Carlos Negret tiene de 2016 a 2020 estuvo en la Defensoría del Pueblo, Néstor, y fue una impecable tarea al frente de la Defensoría y lo ha continuado. Es un hombre experto en derechos humanos. Veo que el doctor Negret tiene aquí unas hinchas muy sobresalientes, me parece por bien. Los resultados que 8:50 por minutos. Los resultados que tuvo. Yo creo que eso es su gran carta de presentación. Está bien que tengan ya, que estén en la campaña. 8:50 minutos. Néstor, de las que yo recuerdo, esta es la elección a un organismo de control con mejores candidatos. Todos los que se han mencionado, incluso de distintos partidos políticos, no voy a decir lo que iba a decir. Carlos Negret, Mónica Pero lo que iba a decir es lo interesante. No, pues que incluso los que van por el petrismo son muy buenos candidatos. Mónica Cifuentes y Jorge Perdomo son personas que tienen experiencia en el sector público, conocen los temas, y como nunca antes tenemos una elección, que yo recuerde, tenemos una elección de un organismo pero eso de es por una razón, candidatos de lujo. Eso es por una razón, Daniel, porque claramente el candidato del presidente no va a ser. Muchas otras veces hay muchos abogados muy prestigiosos que no se someten a estos procesos porque creen que las cartas están marcadas. Justamente en este caso, lo que pareciera creerse en el mundo jurídico es que pues no se sabe quién puede ganar, que cualquiera puede ganar, y eso incentiva a muchas personas a postular. Que yo recuerdo es la primera vez con el aprecio a Héctor, el candidato del presidente no es el favorito, no será, o muy probablemente Néstor, no será con el aprecio procurado. a Héctor, que conoce muy bien las Cortes, lamentablemente desde que les dieron facultades electorales a las distintas Cortes, como por ejemplo ternar a un procurador que tiene poder político real, poder burocrático real, pues lamentablemente se politizaron. Y por eso las Cortes, si bien yo coincido con Héctor que no están pensando en fallar, por ejemplo, en el tema de pensiones, a ver si les va a tocar pagar un poquito más de impuestos o no, porque ellos son gente muy seria, pues sí quieren ternar un candidato viable, si quieren ganar, como cualquier otro ser humano quiere ganar, quiere que el que escojan tenga buenas posibilidades, y por eso escogen candidatos que puedan competir bien en el Senado, y por eso esa larga lista de 200, muy probablemente de los pocos que mencionamos acá, tanto Negret como Germán Barón serán los más opcionados. Pero además, porque vea el momento político en el que estamos, es que no es lo mismo ser un procurador en otro escenario político a ser el procurador del el hombre que vigila a los funcionarios del gobierno. 8:52 a.m. en Blue Radio. Las noticias en segundos. Tenemos noticia de última hora desde la Cancillería. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Recordemos que el presidente Gustavo Petro tenía programada esta participación en la Cumbre de Paz Global sobre Ucrania en Suiza. Esto era a partir del sábado 15 de junio y que fue hasta ayer domingo. Pero decidió cancelar su viaje. Según declaró el mandatario, esta conferencia no sería el escenario adecuado para contribuir a la paz entre Ucrania y Rusia. El mandatario también tenía previsto una reunión bilateral con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky durante su estancia en Suiza. Pero a primera hora del sábado, Petro reiteró que su decisión de no asistir se basa en su creencia de que esta conferencia iba a alinear más a los países hacia una postura de guerra en lugar de construir caminos hacia la paz.
Son las 8 de la mañana, 53 minutos. EPM entregó en operación comercial el parque solar fotovoltaico Tepuy, ubicado en el municipio de La Dorada, departamento de Caldas. Se trata del primer parque solar fotovoltaico a gran escala de Empresas Públicas de Medellín, que tiene una capacidad de 83 megavatios de potencia nominal, que son suficientes, dice la empresa, para abastecer a una ciudad de aproximadamente 400.000 habitantes. En el pico más alto de construcción se generaron alrededor de 1.800 empleos, el 52% de ellos con personas del área de influencia del parque, priorizando la contratación de pobladores del corregimiento Guarinocito, La Vereda Purnio y Santa Elena y del casco urbano de La Dorada. El parque solar Tepuy de EPM fue construido en un predio de 320 hectáreas pertenecientes a la antigua Hacienda Guadalupe, situada en la vía que conduce entre La Dorada hacia el municipio de Honda. Las obras y equipamientos están distribuidos en un área de 220 hectáreas que equivalen a 267 canchas de fútbol aproximadamente. Ese es el tamaño. También se destinaron 60 hectáreas como área de protección y conservación ambiental. Tepuy cuenta con cerca de 200.000 paneles solares bifaciales instalados sobre seguidores solares. El parque generará en promedio 215 gigavatios hora año, los cuales se han venido ya inyectando bajo pruebas al sistema interconectado nacional. Es decir, que la energía que se está generando allí en La Dorada, en Tepuy, ya está llegando a nuestros hogares para prender nuestras luces, electrodomésticos y cargar nuestros celulares. Estás escuchando Blue Radio. $8.55, 8 millones de niños en vacaciones y 16 millones de padres haciendo planes para entretenerlos unos días y ojalá poderlos sacar a alguna parte si Dios, el tiempo, el bolsillo y la plata lo permiten. Vacaciones de mitad de año que son motor para la industria turística del país, que hace preparativos de cara para una de las temporadas más altas de todo el calendario, con un 17% más de ventas que hace un año en las agencias de viajes y, según cálculos de ANATO, siendo los 5 destinos nacionales más vendidos Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Medellín y el eje cafetero, y hacia el exterior, España, Estados Unidos, México, República Dominicana y Francia. Destinos a los que van a llegar 16.5 millones de pasajeros en 1.7 millones de vehículos por vía terrestre y 12 millones de pasajeros por la vía aérea, según el Ministerio de Transporte, desde hoy y hasta el 29 de julio, cuando se acaba oficialmente la temporada de vacaciones de mitad de año. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El anuncio de varias demandas para que la reforma pensional se caiga en la Corte Constitucional radica en que, según esas voces, al haber la plenaria de la Cámara de Representantes acogido el texto del Senado, no permitió que la reforma surtiera los 4 debates que señala la ley para que un proyecto sea legal. En materia política, en el corto plazo, este es un éxito del presidente Gustavo Petro, que demuestra fuerza en el Congreso, algo fundamental para las discusiones que se vienen: la elección de nuevos presidentes de Senado y Cámara, la elección de procurador y defensor del pueblo y de un magistrado del Consejo Nacional Electoral. Todo esto determinante para el futuro de su gobierno. Sin embargo, en el mediano plazo podría significar una nueva frustración, sobre todo para las bases petristas, en caso de que, como lo advierten reconocidos juristas, la reforma pensional termine. Está a punto de comenzar el encuentro, la toma de Bogotá de los profesores. 4 puntos de partida en diferentes zonas de Bogotá, en el norte, en el occidente, en el sur, en el oriente, y un punto de llegada que será en el centro, en la Plaza de Bolívar. Esta es la gran convocatoria de los maestros en protesta por la ley estatutaria de educación que se tramita en el Congreso de Colombia. La profesora Marta Rocío Alfonso es la secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE. Profesora Alfonso, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? ¿Cuánta gente está? ¿Dónde se encuentra usted en este momento? Bueno, estoy en la Nacional, que es uno de los puntos. La gente está llegando las delegaciones y está llegando los maestros y maestras de Bogotá. Aquí también van a salir los estudiantes de la universidad. Ah, ¿se suman los estudiantes de la Nacional? Sí, señor.
Sí, claro, porque la ley estatutaria toca también la educación superior. ¿Y qué toca la ley estatutaria de la Nacional? Bueno, hay un punto que es la discusión de lo que se ha planteado que es educación superior, que la discusión es que se puso en el mismo nivel la educación formal que conlleva títulos a la educación terciaria, que si bien la reconocemos, pues cumple otra función dentro de los procesos de formación para el trabajo. Sí, profesor Alfonso, pero ¿no se cayó ya la enmienda esa famosa, el acuerdo del gobierno con la oposición? Es decir, ¿esa ley estatutaria ya no quedó como ustedes la querían? No, hay dos proyectos radicados. Los proyectos tienen puntos en común porque retoman la base de la Cámara, pero la propuesta que radica el pacto histórico, que sería la primera ponencia que se debate, digamos que recoge lo que nosotros hemos llamado la defensa de la educación pública estatal, mientras que la que radica la senadora, el senador David Luna con la senadora Valencia, mantienen la destinación de los dineros indistintamente a lo público y a lo privado. Sí, en este caso, señora Alfonso, ¿ustedes preferirían que se hundiera la reforma en caso de que las cosas sigan como van? Hoy pareciera que la propuesta del pacto histórico no cuenta con los votos suficientes. Incluso existe el riesgo de que el Senado termine aprobando la propuesta alternativa, la propuesta que habían discutido con el gobierno y que al final pues no fue apoyada por el Ejecutivo ni por el pacto histórico. ¿Esto no lleva a ese escenario? Obviamente, en el Senado puede pasar todo, por eso estamos aquí protestando, porque no puede ser que una propuesta de ley estatutaria que se concibió diferente, que se trabajó en la Cámara durante 8 meses, que buscó todos los consensos porque se incluyeron todos en un salón cerrado